Me llamo Leonardo Soto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. He visto amaneceres y atardeceres desde la cabina de mi tráiler, pero ninguna noche me marcó tanto como aquella en que la oscuridad se volvió casi palpable y la soledad del camino se transformó en algo aterrador. Salí de Tijuana a eso de las 22, rumbo a Hermosillo, transportando un cargamento de mercancías diversas. La ruta era la misma de siempre, la carretera Federal 1, una vía que atraviesa desiertos y montañas, donde la noche se adueña de cada rincón. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. La negrura parecía absorber la luz de mis faros, haciendo que cada sombra se alargara y se fusionara con la penumbra del paisaje. Mientras avanzaba por kilómetros de asfalto solitario, noté que mis sentidos se agudizaban. El motor rugía en un compás rítmico y el sonido del viento me recordaba las leyendas que otros traileros contaban en las paradas de descanso. Historias sobre espíritus errantes y accidentes misteriosos que jamás se resolvían. Siempre había escuchado esos relatos sin darles demasiada importancia, pero esa noche, la oscuridad parecía querer hablarme en un idioma olvidado. A medida que me adentraba en el desierto, la carretera se estrechaba y los árboles dispersos a un lado parecían murmurar secretos. Pasé por un tramo conocido por los locales como el Callejón del Silencio, cerca de San Luis Río Colorado. Allí, la penumbra era tan densa que apenas podía distinguir la forma de la carretera, y mi tráiler parecía avanzar por un túnel sin fin. Fue en ese instante que sentí una presencia, algo que me observaba desde la inmensidad oscura. Aceleré un poco, intentando convencerse a mí mismo de que solo era la fatiga. Pero, de repente, en el lateral del camino, creí ver una figura difusa moverse entre la maleza. Por un instante, mi mente se llenó de recuerdos de viejas historias, de cómo un trailero desapareció misteriosamente en esa misma zona, dejando atrás solo un eco de gritos en la noche. Con el corazón latiendo desbocado, traté de concentrarme en la ruta, pero la oscuridad parecía retorcerse a mi alrededor, como si tomara forma y quisiera alcanzarme. Pasaron los minutos y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Mis manos temblaban sobre el volante y cada kilómetro recorría como si el tiempo se detuviera. Entonces, mientras cruzaba un cruce abandonado a las afueras de Guaymas, en el lugar donde una vieja caseta de peaje se había derrumbado hacía años, algo ocurrió, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. Y en cada destello, pude ver sombras que se movían a la orilla de la carretera. Una voz, casi imperceptible, se deslizó entre el murmullo del viento. «No te vayas, quédate un poco más». El susurro me heló la sangre. Con esfuerzo, apreté el freno y me detuve en medio de la nada. El silencio se volvió absoluto, roto solo por el batir acelerado de mi corazón. Salí de la cabina para estirar las piernas y tratar de aclarar la mente, pero la oscuridad era tan densa que parecía tener vida propia. Mientras caminaba, noté marcas extrañas en el pavimento, como huellas que no se correspondían con ningún vehículo. Las luces de mi tráiler parecían revelar sombras que se desvanecían al instante. Me giré, buscando el origen de esos pasos inexistentes, y vi algo que jamás olvidaré. Entre la bruma, la silueta de una figura encapuchada se desvanecía rápidamente, como si supiera que la estaba observando. Volví a la cabina temblando, con la convicción de que la noche guardaba secretos demasiado oscuros para ser revelados. Arranqué el motor nuevamente, con la esperanza de dejar atrás aquella presencia. Pero, al retomar la carretera, la sensación de ser acechado no desapareció, por el contrario, se intensificó. Cada curva, cada tramo recto, parecía estar diseñado para arrastrarme más profundamente en la oscuridad, en el abrazo frío del misterio. La carretera, que tantas veces me había ofrecido refugio en la rutina, se había convertido en un escenario de pesadilla. El eco de la voz persistía, retumbando en mi cabeza. «Quédate, Leonardo». No supe si era mi mente jugándome una mala pasada o algo real que se manifestaba en la noche. El cansancio y el miedo se mezclaron, nublando mi juicio.
Mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a ver detalles imposibles, sombras que se desplazaban sin lógica, reflejos en el espejo retrovisor que no coincidían con mi entorno. Y la sensación constante de que la oscuridad misma me abrazaba. Al llegar a un pequeño pueblo, el refugio de la noche, con pocas casas y calles desiertas, decidí detenerme en una estación de servicio. Quería respirar y tratar de calmar el terror que me había invadido. Allí, un viejo mecánico llamado don Ernesto me recibió con una mirada triste y silenciosa. Sin necesidad de palabras, en sus ojos pude ver que él también había experimentado los horrores de la carretera. Me advirtió con voz ronca. No te fíes de la noche, muchacho. Hay cosas en el camino que nunca deberías ver. Esa frase resonó en mí mientras retomaba el viaje hacia Hermosillo. Con cada kilómetro, la sensación de desasosiego crecía, y la oscuridad seguía susurrando secretos en un idioma que mi mente no lograba comprender del todo. Ahora, cada vez que manejo por la carretera Federal 1, siento que la noche me observa. Esa experiencia me enseñó que, en la inmensidad de la oscuridad, se esconden más que simples sombras, se ocultan recuerdos y presencias que desafían la lógica. Yo, Leonardo Soto, sigo recorriendo la ruta, pero ya no soy el mismo. Cada kilómetro es un recordatorio de que la oscuridad, en la soledad de la carretera, guarda susurros y misterios de los que quizás nunca escaparé. Continuamos. Me llamo Rubén Salgado y he sido trailero por más de 15 años. He recorrido carreteras de México de punta a punta, desde la frontera con Estados Unidos hasta lo más profundo del sur. Sé lo que es conducir de noche, con la carretera vacía y solo las luces del tablero como compañía. Sé lo que es ver sombras en los espejos y escuchar ruidos extraños en la cabina cuando llevo demasiadas horas sin dormir. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la carretera 40D, rumbo a Durango. Esa noche, mi encargo era sencillo, llevar una carga de maquinaria desde Monterrey hasta Mazatlán. Un viaje largo pero rutinario. La madrugada estaba en su punto más oscuro cuando atravesaba un tramo solitario antes de llegar al puente de El Baluarte. No había un solo auto a la vista, solo el viento soplando fuerte y el rugido del motor. Entonces la vi. Al principio, era solo una figura en el arcén, de pie, inmóvil, vestida completamente de negro. Su cabello largo y lacio le cubría parte del rostro, y sus brazos colgaban flácidos a los lados. Supe al instante que algo no estaba bien. No es raro ver gente caminando en la carretera, indigentes, peregrinos, incluso borrachos, pero algo en ella me heló la sangre. Iba a seguir de largo, pero justo cuando estaba a punto de rebasarla, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran hundidos, oscuros como pozos sin fondo. La piel de su rostro parecía extrañamente pálida, como si estuviera enferma o muerta de frío. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda, y aunque mi instinto me gritaba que siguiera manejando, mis manos giraron el volante casi por sí solas. Frené unos metros adelante. Encendí las luces intermitentes y miré por el espejo lateral. Ahí seguía, de pie, sin moverse. No seas pendejo, Rubén, me dije en voz baja, pero ya era tarde. Bajé la ventanilla y le grité. Señora, ¿necesita ayuda? Silencio. Mi mano dudó sobre la palanca de cambios. Estaba a nada de pisar el acelerador cuando la vi moverse. No caminó como una persona normal, más bien parecía deslizarse, como si sus pies no tocaran el suelo. Se acercó lentamente hasta quedar a un par de metros de la puerta del copiloto. Desde mi asiento, pude verla mejor. Su piel no solo estaba pálida, sino que tenía un tinte grisáceo, y en sus brazos delgados se notaban moretones y llagas oscuras. Mi instinto gritaba que cerrara la ventana y me largara de ahí, pero algo en su expresión me atrapó. Era dolor. Por favor, murmuró con una voz que sonó como el crujir de hojas secas. Ayúdeme. Tragué saliva. ¿A dónde va? Ella giró la cabeza hacia la carretera,
lentamente. A casa. No supe qué responder. En ese momento, vi sus manos apoyadas en la puerta del copiloto. Las uñas estaban negras y la piel de sus dedos parecía agrietada, como si hubiera estado enterrada por días. Un frío me recorrió el cuerpo. No podía seguir ahí. Pisé el acelerador de golpe y arranqué, dejando a la mujer atrás. El motor rugió y el camión se tambaleó ligeramente mientras tomaba velocidad. Miré por los espejos esperando verla quedarse atrás en la distancia, pero no fue así. Seguía ahí. Pero no corriendo. No caminando. Simplemente estaba ahí, a la misma distancia, como si nunca la hubiera dejado atrás. Mis manos sudaban en el volante. Mis pies temblaban sobre los pedales. Esto no está pasando, esto no está pasando. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que miraba los espejos, ahí estaba. Su cabello ondeaba con el viento, pero su expresión permanecía inmutable. Sus ojos eran dos sombras vacías. Entonces vi algo que me hizo perder el aliento. Su piel estaba cambiando. Primero, fueron sus mejillas. Algo oscuro comenzó a extenderse por ellas, como venas podridas bajo la piel. Sus labios se agrietaron y empezaron a abrirse más de lo normal, como si la carne de su boca se estuviera desprendiendo poco a poco. Un sonido gutural, como un gruñido profundo, comenzó a escucharse dentro de la cabina. Pero no venía del motor. Venía del asiento del copiloto. Un sudor helado me recorrió el cuello. No quería mirar. Sabía que si giraba la cabeza, vería algo que no podría olvidar jamás. Pero lo hice. Y lo que vi me paralizó. Ella estaba sentada junto a mí. Sus manos huesudas descansaban sobre sus rodillas y su cuello se inclinaba levemente, como si estuviera disfrutando del miedo que me consumía. Pero lo peor fue su rostro. Ya no tenía labios. La piel alrededor de su boca se había desgarrado, dejando expuestos dientes largos y amarillentos, como los de un animal muerto. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, y de su boca escapaba un sonido inhumano, un murmullo distorsionado que hacía eco en mi cabeza. Fue ahí cuando grité. Un grito que se perdió en la velocidad del camión y el rugido de la carretera. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que cuando desperté, el tráiler estaba detenido en la orilla de la carretera, con el motor aún encendido. Pero ella ya no estaba. O eso pensé. Porque cuando miré el espejo, en el vidrio empañado de la ventana del copiloto, había una marca, una mano delgada y negra, como si algo la hubiera dejado ahí. Y debajo, unas palabras escritas con un dedo huesudo y afilado. Aún no llego a casa. Continuamos. Me llamo Carlos Ramírez y he pasado más de 20 años recorriendo las carreteras de México. Nunca imaginé que una noche solitaria pudiera marcar mi vida para siempre, pero aquella experiencia lo cambió todo. Era una fría noche de otoño mientras viajaba desde Hermosillo hacia Nogales. Tras varias horas de manejar, decidí detenerme en una área de descanso conocida como el Descanso del Viajero, ubicada a unos 15 kilómetros al sur de Nogales. Necesitaba estirar las piernas y despejar la mente. Confiado en la rutina de tantas paradas, apagué mi tráiler y salí para respirar el aire fresco del desierto. Al bajar del tráiler, la bruma comenzaba a envolver el lugar y la oscuridad se hacía casi tangible. Caminé por el estacionamiento sintiendo como cada paso resonaba en el silencio. Fue entonces cuando, al pasar junto a la puerta trasera, noté algo extraño. La puerta de mi tráiler, que recordaba haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, regresé a revisar mi camión. Al abrir la puerta, encontré el interior en completo desorden. Mis pertenencias estaban revueltas y algunos papeles se esparcían por el suelo. Pero lo que más me perturbó fueron unas marcas de huellas húmedas en la tapicería, huellas que jamás podrían pertenecer a mis botas. Sin saber qué pensar, salí de nuevo para inspeccionar el exterior. En la fría noche,
mientras la luz de mi linterna apenas lograba disipar la densa niebla, escuché pasos que parecían seguirme. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, el eco de mis propios pasos se mezclaba con un murmullo que parecía provenir de la oscuridad. De repente, noté una figura alta y delgada, apenas distinguible entre las sombras, a unos metros de donde yo me encontraba. La figura se movía de forma lenta y casi etérea, como si flotara en el aire. Mis piernas se debilitaron y un sudor frío recorrió mi espalda. La presencia se detuvo a escasos pasos de mí y, en un susurro apenas audible, dijo: «No debiste salir». Esa voz, baja y distante, me heló la sangre. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se desvanecía en la bruma sin dejar rastro. Con el corazón golpeando fuertemente en mi pecho, corrí de regreso al tráiler. Cerré la puerta con manos temblorosas y encendí el motor, deseando poner distancia a aquello inexplicable. Pero el terror no terminó ahí. Mientras conducía de vuelta a Nogales, la radio empezó a emitir un murmullo ininteligible, casi como si alguien hablara en un idioma olvidado. En medio de la estática, pude distinguir claramente las palabras. «Tú abriste la puerta». Cada palabra parecía repetirse en un eco persistente, recordándome la noche en que algo desconocido se coló en mi vida. Llegué a Nogales y, buscando refugio, me detuve en una antigua gasolinera llamada El Refugio, un lugar frecuentado por traileros para descansar y reponerse. Allí, el dueño, don Luis, un hombre de mirada sabia y voz pausada, me escuchó contar lo sucedido. Con pesar en sus ojos, don Luis me confesó que se rumoraba desde hacía años que, en esa zona, algún espíritu se aprovechaba de los descuidos de los viajeros. Contó la leyenda de un hombre que, hacía décadas, había perdido todo en un trágico accidente en esa misma ruta. Desde entonces, su espíritu vagaba en busca de redención, reclamando a quienes inadvertidamente lo invocaban. Esa noche, en el refugio, mientras la lluvia comenzaba a caer y las luces parpadeaban, comprendí que lo vivido no era obra de mi imaginación. Algo oscuro se había colado en mi existencia, aprovechándose de un simple descuido. Aún intentando retomar la normalidad, cada vez que me detenía en una parada de carretera, el eco de aquella voz y el recuerdo de la figura etérea me hacían estremecer. Hoy, sigo recorriendo las rutas, pero cada kilómetro me recuerda aquella noche fatídica. Me llamo Carlos Ramírez y, desde entonces, sé que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser descubiertos. Cada vez que salgo de mi tráiler, el eco de aquella voz me susurra: «No debiste salir». Continuamos. Me llamo Eduardo Méndez, pero en el gremio me conocen como Lalo el Flaco. He manejado tráileres desde los 20 años, recorriendo las carreteras de México y Estados Unidos. Cientos de noches en vela, miles de kilómetros de asfalto bajo las llantas y más historias de carretera de las que me gustaría recordar. Pero hay una que no puedo olvidar. Una que me dejó marcado. Ocurrió hace unos años, cuando transportaba un cargamento de autopartes desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara. El recorrido era largo y solitario, y la mayor parte del camino la haría de noche. Nada nuevo para mí. Cargué con suficiente café y unas pastillas para mantenerme despierto. Un error del que me arrepentiría el resto de mi vida. Pasando Torreón, la carretera se volvió un túnel de negrura. No había autos, no había luces, solo el resplandor de mis faros cortando la noche. El radio estaba encendido, pero solo sonaba estática. Intenté cambiar de estación, pero todas estaban muertas. Fue ahí cuando me empezó el primer síntoma. Una leve punzada en la sien derecha. Como si algo palpitara dentro de mi cabeza. No le di importancia. Seguí manejando. Pero unos kilómetros después, algo cambió. Las líneas blancas de la carretera comenzaron a deformarse, como si se estiraran y temblaran. El asfalto parecía moverse, ondularse como el agua. Parpadeé varias veces, tratando de despejar la vista. No funcionó. El dolor de cabeza se intensificó y algo peor empezó a ocurrir.
mis manos temblaban. Pensé que era solo el cansancio. Me froté la cara con fuerza y traté de concentrarme en la carretera. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Una sombra en el arcén. Apenas un bulto negro, inmóvil, a unos metros del pavimento. Reduje la velocidad. Mis faros iluminaron la figura y entonces lo vi. Era un hombre. O lo que quedaba de él. Estaba parado con los brazos colgando a los lados, su ropa sucia y rota. Pero su piel era ceniza, como si hubiera sido quemado vivo. Su rostro era un hueco negro. No tenía ojos, no tenía boca, solo un vacío oscuro en donde debía estar su cara. Y entonces se movió. No caminó. Se deslizaba, flotando a unos centímetros del suelo, acercándose lentamente al tráiler. Sentí un escalofrío helado trepar por mi espalda. Pisé el acelerador y pasé de largo. Pero en el retrovisor, seguía viéndolo. A la misma distancia. No importaba cuánto acelerara, él siempre estaba ahí. Fue entonces cuando me golpeó la primera convulsión. Un calambre eléctrico me recorrió la columna. Mis músculos se tensaron y mis brazos se sacudieron incontrolablemente. Mis manos soltaron el volante por un segundo. El tráiler se tambaleó. Casi pierdo el control. Logré aferrarme al volante con fuerza, jadeando, con el corazón desbocado. No entendía qué me estaba pasando. Pero eso fue solo el principio. Porque entonces escuché la voz. Un susurro seco, rasposo. Ya casi llegamos, Lalo. Venía de dentro de la cabina. Alguien estaba sentado en el asiento del copiloto. Pero yo no había recogido a nadie. No quería mirar. Sabía que si giraba la cabeza, vería algo que no debería estar ahí. Pero mis ojos se movieron solos. Y lo vi. Era el mismo hombre sin rostro. Sentado a mi lado. Pero ahora sonreía. O al menos, esa cosa que tenía por boca intentaba sonreír. Sus dientes eran negros y largos, como astillas de carbón. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Y entonces, llegó la segunda convulsión. Mis músculos se retorcieron y mis ojos se nublaron. Las luces de la carretera parpadearon como un mal sueño. Todo se volvió borroso. Y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, el tráiler estaba detenido en medio de la carretera. El motor rugía. Las luces aún estaban encendidas. Pero algo estaba mal. El aire dentro de la cabina apestaba a carne podrida. Con el corazón martillando en mi pecho, miré a mi derecha. El asiento del copiloto estaba vacío. Pero en el parabrisas, justo frente a mí, había algo escrito con dedos ensangrentados. Tú me trajiste de vuelta. El mensaje en el parabrisas me dejó helado. Tú me trajiste de vuelta. Mis manos sudaban sobre el volante. Podía sentir el frío de la noche filtrándose en la cabina, pero no era un frío normal. Era un frío muerto. Encendí las luces altas y miré alrededor. Nada. Ni un solo auto, ni una sola luz en el horizonte. Solo la carretera vacía y la silueta oscura de los cerros a lo lejos. Respiré hondo. Esto es un mal sueño, murmuré. Solo un mal sueño. Intenté convencerme de eso, pero entonces algo golpeó la cabina desde afuera. Toc. 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 Venía del lado del copiloto. El mismo lado donde había visto a esa cosa. No quería mirar. Pero mi mano se movió sola y bajé un poco la ventanilla. El aire frío se coló en la cabina, trayendo consigo un hedor nauseabundo. Y entonces lo vi. Justo al lado del tráiler, de pie en la oscuridad. Era él. El hombre sin rostro. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su piel estaba deshecha. Trozo por trozo, su carne se desprendía como si se estuviera pudriendo en tiempo real. De su boca colgaban jirones de piel negra,
y sus dientes largos rechinaban al abrirse y cerrarse. Me estaba mirando, aunque no tuviera ojos. No, no, susurré, tratando de encender el motor. Pero mis manos comenzaron a temblar. Otra convulsión. Esta vez, sentí un dolor punzante en el pecho. Como si algo me estuviera arañando por dentro. Me doblé sobre el volante, jadeando, sintiendo un ardor insoportable recorriéndome el cuerpo. Y entonces lo escuché dentro de mi cabeza. Tú me trajiste de vuelta. Mi visión se nubló. Mi piel ardía como fuego, pero al mismo tiempo me sentía helado por dentro. Y entonces supe la verdad. No era la primera vez que veía a ese hombre. Mi mente comenzó a traer recuerdos enterrados. Imágenes sueltas. Un accidente. Una carretera oscura, igual que esta. Un tráiler derrapando. El cuerpo de un hombre volando por el parabrisas. Mi tráiler. Mi culpa. Tragué saliva. No, no puede ser. Miré por el retrovisor. Y ahí estaba. Una escena de hacía años, repitiéndose como un eco maldito. Mi tráiler estrellándose contra un auto pequeño. El mismo auto que saqué de la carretera una noche de lluvia, hace 5 años. Recordé lo que hice. Recordé cómo saqué el tráiler de ahí sin llamar a nadie. Recordé cómo dejé el cuerpo en la orilla de la carretera y seguí con mi ruta, esperando que nadie lo encontrara. Y ahora, él había regresado. Para llevarme con él. El dolor en mi pecho se hizo insoportable. Mi visión se oscureció. Sentí que me hundía en un abismo. Lo último que vi fue su rostro, o lo que quedaba de él. Y su sonrisa. Una sonrisa de dientes podridos, satisfechos. El tráiler se apagó. Y la carretera se lo tragó todo. A la mañana siguiente, encontraron mi tráiler varado en la carretera, justo en el mismo punto donde ocurrió el accidente años atrás. El motor estaba apagado. Las llaves aún en el encendido. Pero yo ya no estaba. Solo encontraron una marca en el parabrisas, escrita con dedos huesudos y ensangrentados. Ahora somos 2. Continuamos. Me llamo Miguel Ortega y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. He transportado mercancías por innumerables rutas, pero nada me preparó para aquella noche en la que la realidad se volvió un susurro inquietante. Era una noche tormentosa mientras conducía mi camión desde Monterrey hacia Veracruz por la autopista 85. La lluvia caía con fuerza, transformando el asfalto en un espejo de luces y sombras. El viento aullaba y la visibilidad era mínima, pero confiaba en mi experiencia. Sin embargo, desde hacía unos kilómetros, una sensación extraña se colaba en mi mente, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. De repente, en el retrovisor percibí una luz intensa y antinatural. Sin poder reaccionar a tiempo, sentí como mi camión comenzaba a deslizarse de su carril. Traté de frenar, pero el vehículo se salió de control y, en un instante que pareció eterno, me estrellé violentamente contra un muro de contención. El estruendo del impacto se mezcló con el rugido de la tormenta y todo a mi alrededor se sumió en un silencio espeluznante. Cuando recobré el sentido, el dolor me embargaba, pero lo que más me perturbó fue ver que, a pesar de la fuerza del choque, mi tráiler permanecía intacto, sin un solo rasguño. Sin embargo, la cabina del camión estaba destrozada, hecha un caos de metal retorcido. Con el corazón acelerado, traté de comprender lo ocurrido. Con dificultad, me incorporé y miré a mi alrededor, buscando señales de ayuda. Fue entonces cuando noté algo inexplicable: mi camión había desaparecido. No había ni restos de la cabina ni del motor, como si, en el instante posterior al accidente, hubiese sido absorbido por la noche. Solo quedaba mi tráiler, estacionado en el costado de la autopista, impecable y solitario, como si nada hubiera pasado. El pánico se apoderó de mí.
Con manos temblorosas y el sonido del temporal retumbando a mis oídos, salí del tráiler en busca de respuestas. Intenté llamar al 911, pero mi teléfono apenas captaba una señal. Sin otra opción, recordé que la estación de servicio más cercana se encontraba en Villa de Reyes, a unos 30 kilómetros de distancia. Cada paso que daba sobre la grava mojada se sentía pesado, como si la misma noche quisiera arrastrarme a su abismo. El eco de mis pisadas se mezclaba con el murmullo de la tormenta y, en ocasiones, creí escuchar una voz que me susurraba: «Tu deuda está pendiente». La inquietud crecía a cada instante. Finalmente, llegué a la estación, donde conocí a don Ernesto, un anciano de mirada profunda y voz pausada, que parecía haber vivido más historias de las que pudiera contar. Al escuchar mi relato, su semblante se tornó serio y, con tono grave, me dijo: «Hijo, esa autopista tiene fama de ser escenario de fenómenos inexplicables. Se comenta entre los viejos camioneros que en noches de tormenta, un camión maldito aparece y desaparece, llevándose consigo a aquellos que han cometido errores irreparables. Tu tráiler ha quedado intacto, como si fuera el único testigo de un suceso que pertenece a otro mundo». Sus palabras me helaron la sangre. Aquel relato, que parecía salido de una leyenda, ahora era mi cruda realidad. Durante días, la policía investigó el incidente, pero lo único hallado fue un tráiler en perfecto estado en el borde de la autopista. No había rastro del camión, ni siquiera fragmentos de metal que explicaran el choque. Mi declaración era la única evidencia de lo inexplicable. Hoy, cada vez que viajo por esa autopista de Monterrey a Veracruz, la memoria de aquella noche me persigue. La imagen del camión que se esfumó en la tormenta, dejando solo mi tráiler como vestigio, me recuerda que en la inmensidad de la oscuridad pueden ocultarse secretos demasiado oscuros para ser comprendidos. Soy Miguel Ortega y, aunque muchos piensen que es fruto de mi imaginación, sé lo que viví aquella noche. La carretera guarda misterios y, a veces, la pesadilla se disfraza de un camión fantasma que, tras reclamar su deuda, desaparece sin dejar rastro. Continuamos. Me llamo Ricardo Hernández y llevo más de 30 años recorriendo las carreteras de México. Nunca imaginé que, en una de mis rutas, el camino mismo se revelaría y me llevaría a un laberinto de pesadilla. Esa experiencia comenzó en una noche oscura y sin luna cuando debía transportar mercancías desde La Paz hacia Cabo San Lucas. La ruta, en su mayor parte, transcurría por la famosa carretera transpeninsular, una vía por la que pasé miles de veces. Sin embargo, esa noche, al acercarme a la zona de los barriles, algo extraño empezó a suceder. Mientras avanzaba, noté que las señales de salida que siempre reconocí se desvanecían y, en su lugar, aparecían letreros que no recordaba haber visto. El asfalto parecía cambiar de textura y el paisaje se transformaba ante mis ojos, el mar a un lado se oscurecía hasta convertirse en un abismo sin orillas y las montañas al fondo se torcían en formas imposibles. Con cada kilómetro, la carretera se volvía menos familiar. Mi tráiler, que hasta ese momento había sido mi refugio, se sentía como una cápsula atrapada en un universo paralelo. Los faros, que normalmente iluminaban la ruta, ahora revelaban curvas y bifurcaciones que jamás recordé haber transitado. El terror se apoderó de mí cuando, al tomar una curva cerrada, la carretera se dividió en dos. Sin poder distinguir cuál era la salida correcta, recordé una vieja leyenda que escuché de joven. Se decía que, en ocasiones, el camino podía engañar al conductor, abriéndole la puerta a dimensiones desconocidas. La incertidumbre se apoderó de mi mente y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Detuve el tráiler en una zona poco iluminada, junto a un área de descanso abandonada que, según decían, era conocida por los lugareños como el refugio del errante. Allí, entre la niebla y la soledad, me encontré con un anciano de mirada profunda que se presentó como don Manuel. Con voz pausada y llena de melancolía, me contó que ese tramo de la carretera había sido escenario de sucesos inexplicables durante décadas. Esta ruta no es como las demás, Ricardo, me dijo, sorprendiéndose al escuchar mi nombre.
Se dice que el camino del engaño aparece para aquellos que han perdido su rumbo en la vida. Tú, sin saberlo, has cruzado el umbral a un mundo donde la realidad se distorsiona. Sus palabras se clavaron en mi mente mientras regresaba a mi tráiler. Sin embargo, al reanudar el viaje, el horror no cesó. La carretera continuaba transformándose ante mis ojos. De repente, el paisaje se volvía un desierto de sombras, con árboles retorcidos y formaciones rocosas que parecían moverse al compás de un viento invisible. Cada vez que pasaba por una curva, las luces del tráiler revelaban nuevos y desconcertantes senderos. Por momentos, oí susurros ininteligibles mezclados con el sonido del motor, como si la carretera misma hablara. La sensación de estar atrapado en un laberinto inescapable me hizo sentir vulnerable y pequeño. Con el miedo acumulándose en cada fibra de mi ser, decidí que debía elegir una dirección. Recordé las palabras de don Manuel: elige, y solo una ruta te devolverá a tu realidad. Así, en el cruce donde el asfalto se dividía en dos caminos, opté por la ruta de la derecha, donde la oscuridad parecía menos densa. En el instante en que giré el volante, el mundo a mi alrededor pareció temblar. La carretera, como si respondiera a mi decisión, comenzó a enderezarse y recuperar su aspecto habitual. Los letreros habituales reaparecieron y el horizonte se aligeró con la luz tenue del amanecer. Al poco tiempo, me encontré de nuevo en la conocida carretera transpeninsular, como si nunca hubiese existido aquella bifurcación maldita. Aún así, el eco de aquellos instantes irreales y el recuerdo de las voces susurrantes se quedaron grabados en mi memoria para siempre. Hoy, sigo recorriendo las rutas, pero cada vez que la noche se cierne sobre el camino, no puedo evitar recordar aquella experiencia. Me llamo Ricardo Hernández y aprendí que, a veces, la carretera oculta secretos que desafían la lógica, y que en la oscuridad, incluso el camino puede engañarte.